fortaleciendo. Muy buenas noches a todos, estimados hermanos y amigos. Que el Señor nos siga dando fuerzas nuevas cada día, como lo ha prometido en su palabra, que a cada uno de sus hijos el Señor dice que cada día les da fortaleza, cada día nos da las fuerzas como las águilas. Pone el ejemplo de las águilas. Reciba fuerzas de águilas, amados hermanos, fuerzas de búfalo. ¿Para qué? Para estar plantados en los caminos de Dios, para estar plantados fuertemente arraigados en los caminos del Señor, aunque las situaciones de este mundo y de esta vida nos quieran hacer retroceder bajo ningún punto de vista, bajo ninguna circunstancia. Como hijos de Dios, jamás retrocederemos en nuestra fe, porque como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida, clave, vida y vida eterna. Pero esa vida que habla, que fue inspirado el apóstol Pedro a decir, no es solo la vida terrenal, la vida ahora acá, la vida en Cristo, la vida fortalecida, animada, esa vida confirmada. Como hijos de Dios, no somos de los que andamos a la deriva, sino tenemos una confirmación interna que el Padre Celestial ha puesto en cada uno de nosotros. Así de que somos bienaventurados, dichosos. ¿Es usted dichoso? ¿Es usted bienaventurado? Claro que sí. Y no lo decimos por palabras emocionales, por una motivación, nomás porque te queremos decir algo, sino que esa bienaventuranza, esa dicha, viene de la vida que Cristo, mire, de Cristo que está en acción en nuestro corazón. Amén. Que Dios nos siga fortaleciendo. Bienvenidos a la transmisión. Sigamos adelante con Jesús. Vamos a meditar en la palabra. Muchas gracias por estar ahí en sintonía. Muchas gracias por sus reportes. Dios los bendiga y que la palabra que el Señor nos tiene ahora nos sea de fuerza y fortaleza a todos. Le invitamos a un momento de oración. Ahí donde usted está, eleve su corazón al Señor juntamente conmigo y oremos por la palabra. Querido Dios que estás en los cielos, a ti venimos ahora en el nombre de Jesús para agradecerte, Dios, la oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio, Señor, reunirnos con los hermanos, con los amigos, para meditar en tu palabra. Bendito eres Dios. Adoración, adoración y alabanza, Señor, recibe. Acepta la gratitud y la adoración que en nuestro corazón hay para ti. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor, porque día con día nos acompañas. Día con día estás con nosotros. Gracias te damos, Señor. Ahora, Padre, que seas tú el que hable, Señor, a nuestro corazón a través de tu palabra. Habla, Espíritu Santo, pues tú tienes la palabra que todos necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos como tema para esta ocasión la limitada capacidad humana. Nos damos cuenta a través de las circunstancias que vivimos día con día, que como seres humanos, comparados con Dios, somos, así que tenemos unas grandes limitaciones para la vida, para nuestro caminar. En el libro de Proverbios, mire, Proverbios nos enseña acerca de la sabiduría que nosotros podemos obtener a través de nuestra fe, a través de nuestra confianza que debemos de tener en Dios para la vida diaria. Esta vida diaria que
nosotros tenemos en este planeta Tierra. Gracias sean dadas a Dios que nos la concede. Sin la dirección de Dios, sin la sabiduría de Dios, nosotros no podemos caminar con certeza, con fuerzas para todas las cosas que enfrentamos día con día. Es necesario entonces que nosotros tengamos la dirección de Dios, la guianza del Señor a través de su presencia en nuestros corazones, a través de la guianza de su Santo Espíritu y sobre todo a través de su palabra. Nos enseña en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 de Proverbios, versículo 22, nos dice de la siguiente manera: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Veamos el versículo 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Manantial, dice el versículo 22, manantial de vida es el entendimiento. Mire, es la comprensión y el que posee la sabiduría de Dios. La raza humana, todos nosotros sin Dios, mire, realmente nos equivocamos, nos confundimos. Nosotros no tenemos las capacidades para guiar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al reino de Dios. Nosotros, el ser humano, confía en su fortaleza, confía en sus capacidades, confía quizá en los bienes que posee, confía en sus principios personales, confía en sí mismo. Así es la raza humana. Pero nos damos cuenta a través de la palabra que esa confianza, esa autoconfianza en sí mismo tiene sus decadencias, porque la vida que enfrentamos no la podemos enfrentar sin la sabiduría de Dios, sin la dirección de Dios. Puede mucha gente ser victoriosa, posiblemente puede decir que son triunfadores y son victoriosos en la vida secular, en la vida material, pero mire, esa vida material, esa vida secular, sin Dios, podemos entender que su final será un final de dolor, un final de tristeza y un final de fracaso. Porque el ser humano no tiene sus propias capacidades para guiar su vida. Pero como dice en el libro de Proverbios, manantial de vida es el entendimiento. Mire, al que lo posee, mas la erudición de los necios, mire, es necedad. En el libro de Proverbios nos enseña acerca de que el principio de la sabiduría, el inicio de la sabiduría, es el temor a Dios, el temor a Jehová, el temor de respeto, el temor de reverencia, el tenerle a Dios, mire, como nuestro guía, nuestro Padre, nuestro Dios, que es el único que nos puede guiar. Cuando habla aquí en el libro de Proverbios acerca de los necios, se está refiriendo a los que no creen en Dios. Pues en el libro de los Salmos nos enseña acerca de que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y quizás algunos creen en Dios en sus pensamientos, pero en sus hechos, en su vida práctica, no tienen a Dios en su vida. Puede ser que lo tenga en la mente,
Pero si no lo tiene en su vida diaria, en sus decisiones diarias, podemos pensar que cae en la misma necedad de los necios que dicen no hay Dios. Y si lo hay, según solo está en su mente, pero no ocupa a Dios ningún lugar, ni en su corazón, ni en sus decisiones, en ningún área de su vida ocupa lugar. Entonces, podemos pensar de que ese tipo de personas, su final será duro, su final será difícil. El versículo 23 de Proverbio dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Podemos entender a través de la palabra que el sabio, que no es sabio en su propia opinión, sino que es sabio porque es guiado por Dios, es guiado a través del Espíritu Santo de Dios. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 6 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: la cual no teniendo, Proverbios capítulo 6 y versículo 7, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. ¿A quién le habla el Señor esta palabra? Enseña un ejemplo de los animalitos, las hormigas, que ellos no tienen quien los mande, no tienen capitán, no tienen gobernador, pero como Dios los ha hecho de esa manera, ellos se manejan como Dios los creó. La palabra del Señor nos sigue enseñando, queridos hermanos, acerca de que como hijos de Dios, nosotros anhelamos la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo a través de la palabra. Pues solo Él nos da la sabiduría, solo Él nos da el entendimiento para poder vivir una vida sabia, una vida que es verdadera vida. La vida que es verdadera vida es la vida con Dios, la vida con la guianza del Señor. Proverbios 16, 23 y 24 nos dice de la siguiente manera. Veamos lo que nos dice así. Proverbios capítulo 6, versículo 24. Muy bien. 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Muy bien, una persona sabia, una persona puede ser que no sea un anciano, que nosotros sabemos que los ancianos, por las experiencias de la vida, mire, por los golpes de la vida y las malas experiencias se aprende, entonces se dice se vuelve sabio. Pero la sabiduría de Dios puede ser que la persona sea joven, adolescente, niño, pero cuando su corazón está ligado a Dios, cuando su corazón está guiado por Dios, pues nosotros podemos ver a niños que predican, mire, a niños de corta edad y predicando. Esa sabiduría no es humana, sino que es una sabiduría espiritual, una sabiduría de Dios. Dice entonces esta palabra que el sabio, mire, el corazón del sabio hace prudente su boca, sus palabras. No son palabras necias, no son palabras que las pronuncia porque sí nomás, sino que su boca habla palabra de sabiduría. Mire, y añade gracia a sus labios. Es tan importante y tan glorioso cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente que realmente teme a Dios y tiene a Dios en el primer lugar de su vida, porque el Señor lo hace sabio a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús que está en acción en su vida. Entonces una persona sabia
Puede ser que sea un joven, puede ser que sea un adolescente, sabia por la palabra de Dios, porque tiene vida de Dios en su alma, en su corazón. Entonces sus palabras son palabras sabias venidas de lo alto. Da guianza, da dirección a los que se acercan a él o a ella. Mire, da guianza, da dirección. Pero cuando una persona o las personas siguen a personas, como lo dice la palabra del Señor, personas sin Dios, siguen a los necios, lo que va a suceder es que los van a perder. Al abrir su boca, no van a hablar palabras de sabiduría, sino que necedades, palabras en las cuales los guiarán a caminos torcidos, a caminos de muerte, que el ser humano en su propia opinión se siente que es sabio, siente que todo lo sabe, que todo lo puede, pero definitivamente si esa sabiduría no viene de lo alto, son caminos torcidos que conducen a la muerte. Y nosotros nos damos cuenta que cuando las personas siguen a otros que están perdidos, que tienen malos caminos, que no tienen a Dios en el primer lugar, los van a echar a perder, les van a dar malos consejos. Cuando yo estaba meditando en esta palabra, estaba recordando acerca de un ejemplo material que hace unos 2 o 3 años nosotros veníamos en el bus de la capital acá a nuestro municipio, pero como estaban trabajando la carretera, estaban haciendo trabajos y habían quitado un puente para repararlo, en fin, que el puente no estaba habilitado. Entonces yo recordaba que los vehículos se iban para un camino alterno, se iban para otro, y alguien que iba en el vehículo dijo, este es el camino, que iba en el bus, este es el camino, sigamos a esos buses que van allá, porque ese es el camino, ahí vamos a salir bien. Y el chofer de nuestro bus siguió a los otros buses y caminamos, mire, y nos fuimos y seguía, y el chofer seguía conduciendo y no llegábamos y no llegábamos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que los buses que iban siguiendo se quedaron ahí parados y luego ya estaban buscando cómo retroceder y regresar porque encontraron un tope. Ahí no era un camino alterno que nos condujera al camino correcto. Entonces, cuando yo estudiaba esta palabra, me puse a analizar esto, que si nosotros seguimos consejos de personas que no están en Dios, que Dios no es su dirección, que no tiene temor de Dios, que no tiene respeto de Dios, sus consejos puede que sean consejos que conduzcan a la perdición. Consejos que en el momento son consejos atractivos, en el momento puede ser consejos alegres, consejos que prometen felicidad, consejos que prometen quizás gozo, paz, consejos que prometen economía, que promete esto y lo otro, y puede que su final no sea así, porque si Dios no está dando la sabiduría, el ser humano es incapaz de llevar un camino, mire, de vida, capaz de hacer la voluntad de Dios. Comparado con Dios, mire, todo lo secular no está dentro del, si no tiene a Dios, si no tiene a Dios como el amo y Señor de su vida, se cometen pecados delante de Dios, se cometen errores, pecados y cosas que lo van a llevar a la destrucción. Mas nos dice en Proverbios, en el mismo capítulo 16 y versículo 24, que mire, panal de miel
son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Panal de miel, ¿qué es panal de miel? La palabra de Dios, los dichos de Dios, que son sabiduría, son dirección, son guianza para esta vida y para la vida venidera, para la vida eterna con Dios. Entonces, vea, para los hijos de Dios, para los que anhelan hacer la voluntad de Dios, veamos lo que dice el Salmo 119 y en su versículo 103, acerca del anhelo de los que hacen la voluntad de Dios. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, mire, a mi boca. El salmista dice, cuán dulces es la palabra de Dios, cuán dulce es, mire, meditar, estudiar y aplicarnos a nuestra vida la palabra de Dios. Cuán dulce es, y como dice esta palabra, mire, más que la miel a mi boca. Y luego nos dice en otros pasajes de la Biblia que la palabra de Dios, mire, para el que anhela sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene del cielo, es, como dice la palabra, medicina. La miel no solamente dulcifica, sino que también la miel es medicina. Para ahora, mire, máxime para esta cosa del virus de la pandemia, se recomienda la miel en el té, hacer los té de hierbas y luego endulzarlo con miel que suaviza la garganta, que esto y que lo otro es recomendable. Y podemos pensar que en la vida espiritual, la palabra del Señor, como dice el Salmo 119 y 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es una medicina para el alma, es medicina a los huesos, es medicina, mire, para nuestra conducta, nuestra manera de ser. La palabra del Señor nos enseña día con día acerca de que nosotros tenemos en nuestra mano la palabra de Dios que nos da la sabiduría, que nos da la inteligencia para la vida diaria. Nos sigue enseñando la palabra acerca de que esto, mire, la sabiduría de Dios endereza nuestros caminos. La sabiduría de Dios endereza, dice en otros versículos del libro de los Salmos, de Proverbios, endereza nuestros caminos. Nuestros caminos, como seres humanos, nosotros nos enfrentamos día con día a diferentes dificultades. En la vida nos enfrentamos con cosas duras y difíciles. En la vida nosotros planeamos una cosa, pero luego en nuestro caminar diario resultan cosas negativas. Pero la palabra del Señor nos enseña que Dios endereza nuestros caminos. La sabiduría que Dios da en su palabra, la sabiduría que viene de lo alto, endereza nuestras veredas. Y nuestras veredas, nuestros caminos, mire, es cuando nosotros nos va mal en la vida, cuando nosotros no nos va bien en la vida, nos va mal en la vida. Y cuando nos va mal, nosotros como hijos de Dios tenemos quien endereza nuestros caminos. Y el que endereza nuestros caminos se llama Dios, porque nosotros le hemos tomado como nuestro Padre, nuestro Dios, a quien amamos y a quien servimos y que nosotros anhelamos hacer su voluntad. En el versículo 25 de nuestro capítulo 16 de Proverbios,
Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Nos sigue enseñando entonces la palabra del Señor, que hay caminos que al ser humano le parece recto, le parece derecho, le parece muy bien, le parece correcto. Es lo que pasa en el mundo que vivimos ahora. Tanta perdición, tanta gente perdida, la humanidad sin Dios. Hay una gran cantidad de humanidad sin Dios, sin esperanza, guiados por su propio entendimiento humano y finito, guiados por sus propios pensamientos, guiados por otros que no conocen de Dios ni temen a Dios, como Jesús dijo a sus discípulos: ciegos, guía de ciegos, ambos caen al abismo, dijo el Señor. Entonces podemos entender que el mundo en que vivimos es un mundo en los cuales el ser humano vive esta vida como que ya no hubiera otra. Le da rienda suelta a todos sus instintos pecaminosos, a sus instintos para satisfacer, su pecado, sin tener la sabiduría, que es el temor de Dios, el respeto a Dios, y toma caminos equivocados, como dice acá en Proverbios 16:25, que esos caminos parecen, derecho, le parece recto, pero su fin es camino de desgracia, camino de destrucción y camino de muerte. He ahí que el ser humano no es incapaz de guiar su propia vida. El ser humano es incapaz de llevar una vida sabia por su propia comprensión, sino que podemos entender, amados hermanos y amigos, que es tan necesario poner a Dios en nuestros caminos, poner a Dios en toda nuestra manera de ser, de pensar, poner a Dios en nuestras decisiones, que Dios tome el primer lugar en las decisiones de la vida diaria, porque eso nos conduce a nosotros al camino recto, a la vida que es manantial, como dice, de vida, como ríos de aguas vivas. Es el poder de Dios, es Dios, es el glorioso Espíritu Santo, en que nosotros podemos vivir y caminar bajo su guianza, bajo su dirección. Podemos darnos cuenta nosotros que el mundo en que estamos viviendo da dolor y da mucha tristeza. Da tristeza ver cómo la humanidad se encamina a caminos tenebrosos, a caminos de destrucción, a caminos que por el momento parece ser bueno, parece ser prometedor, parece prometer todo lo mejor, pero su final, lastimosamente, camino de muerte espiritual. La muerte física, pues todos la tenemos que enfrentar en el tiempo que Dios lo ha dicho. Pero la muerte física, la muerte espiritual. Hay personas que físicamente están vivas, pero espiritualmente están muertos. Están vivos y caminan y están en libre locomoción, pero interiormente están secos, interiormente están muertos, porque manantial de vida es, la sabiduría que Dios da, la dirección que Dios da, la guianza que el Señor da cada día. Vemos entonces que qué dolor y qué tristeza será el final de quien siga los malos consejos de los necios, como dice la palabra, de aquellos que dicen no hay Dios, de aquellos que tienen a Dios muy lejos y muy fuera y extremadamente lejos de su vida. Qué tristeza y qué dolor sería esta situación. Entonces la palabra del Señor nos enseña
de que tengamos nosotros ese temor a Dios, como lo dicen en Proverbios en el principio, que el temor de Jehová, el temor de respeto a Dios es la sabiduría. Que al abrir nuestra boca, nuestras palabras sean sabias, sean venidas de lo alto con esa guianza y esa dirección como resultado de una vida de comunión, de una vida de unidad que tengamos con el Señor día con día, como resultado de depender del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicho en San Juan 15:5, si no recuerdo mal el versículo, Jesús dijo, sin mí nada sois, sin mí nada podéis hacer. El ser humano puede hacer y deshacer como quiere, pero sin la dirección de Dios, sin la sabiduría de Dios, el ser humano no tiene la capacidad de guiar su vida, de llevar su vida de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley y a los decretos de Dios nuestro Padre. Muy bien, el camino del necio, como dice la palabra, que dice que en su vida no hay Dios, posiblemente no lo diga con sus labios, sino con sus hechos, con su conducta, no hay Dios. ¿Vean? Ese camino que todo mundo sigue. Es el camino de todos. Es el camino de la mayoría. Es el camino donde va toda la gente, todo el mundo. El Señor Jesús lo explicó en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino de muerte es el camino popular, es el camino en que todo mundo va. Ahí no hay ley, ahí no hay temor de Dios, ahí no hay respeto de Dios, ahí no hay preocupación de nada. Ahí, perdón, pero es como que se dijera la ley del más fuerte. Y esa no es sabiduría de Dios. Esa es la incapacidad del ser humano de no poder guiar su vida como Dios lo quiere. Si nosotros como seres humanos paráramos la dirección de Dios y procuráramos hacer la grande voluntad de Dios, la vida en este mundo fuera distinto, diferente como Dios lo diseñó, como Dios creó la vida en este mundo. Es una vida de un paraíso. Es lo que Dios creó al inicio, cuando Dios puso a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, en el paraíso. Esa era la vida que Dios quería para el mundo entero. Pero el mundo entero, dice la palabra del Señor, se descarrió, se apartó de Dios, cada uno agarró su camino, cada uno piensa que el camino que lleva es el camino, pero no hay ningún camino, no hay ninguna religión, sino que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces ese camino es esa puerta, es entrar por la puerta estrecha. Y la puerta es Jesús. Ese no es el camino de todos, sino pocos son los que entran. Porque vea usted, dice, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Eso, ahí van todos. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque, mire, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida, que nos lleva a la verdadera vida, a esta vida ahora, que aunque no tengamos las cosas que hemos deseado, aunque no las alcancemos por más que nos esforcemos, ahí no está la vida. La vida radica en la comunión que tenemos con Dios, radica de la vida de Jesús en acción en nuestros corazones.
Mire, porque esto lleva a la vida y nos lleva a la vida eterna. Una vida ahora y una vida eterna. Y vea lo que dice, y pocos son los que la hallan. ¿Quiénes la hallan? Los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Los que temen a Dios. Temor de respeto y reverencia. Aquellos que no son tan populares. Aquellos que quizás los demás le digan, mira qué cobarde eres tú. Mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué te quedas ahí como que alguien te va a regañar? Y no se trata de eso que se esté aislando, sino que ha escogido, mire, la puerta estrecha y el camino angosto, que es Cristo Jesús, y su corazón, con toda su voluntad, con todo su ser, renuncia el camino. Mire, el camino popular, la puerta ancha, lo renuncia con todo su corazón porque encontró el manantial de vida. Y ese manantial es Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos sigue enseñando la palabra en Proverbios 14:27. Con esto vamos concluyendo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Vean, ese temor. Cuando el Hijo de Dios y la hija de Dios, mire, andan en el temor de respeto, en el temor de reverencia a Dios, no, su compromiso no es porque en la iglesia le va a regañar el pastor. Su compromiso no es porque los hermanos lo van a ver y qué van a pensar los hermanos. No es compromiso con una religión, con un pastor, ni con ningún anciano de la iglesia, sino que es un anhelo de caminar con Dios, un anhelo, mire, de andar juntos con el Señor. Como dice un corito antiguo, ando con mi Cristo por la mañana al levantarme. Y luego dice, ando con mi Cristo, mire, durante el día, por la tarde y por la noche y antes de acostarme, ando con mi Cristo. Los pensamientos y sus sentimientos y sus emociones ha escogido al Señor. Le escogió, porque nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío. Dios no obliga a ninguno, invita, toca la puerta del corazón, pero no obliga a nadie. Nosotros nos hemos entregado a Él con nuestra propia voluntad, con todo nuestro corazón y en nuestros sentidos cabales. Hemos decidido entrar por la puerta que es Cristo, por el camino angosto. Hemos decidido porque nuestro corazón es lleno de su poder, lleno de su presencia. Sin Él, ¿qué haríamos? Sin el Señor habitando en nuestro corazón, la vida es vacía. La vida es sin, ¿cómo pudiera decir? Es sin sabor. La vida, aunque hubieran cosas materiales y le sobrara cosas materiales, pues qué bueno, qué bendición, perfecto, pero sin Dios, qué insípido sería la vida, qué aburrido sería la vida. Pero con el Señor en nuestra vida, con el Señor en nuestros corazones, la vida es verdadera vida. Y el temor de Jehová es manantial de vida, ríos de vida. Dios quiere que estemos, mire, nadando en su río, en su presencia, en comunión con Él. El mundo que vivimos, más que nunca, está lleno de dolores, está lleno de tristezas, está lleno de malas noticias, está lleno de maldades. La palabra del Señor nos dice que por haberse multiplicado la violencia, la maldad, las atrocidades, el amor de muchos se enfriará. El amor normal,
ese amor fraternal de muchos se enfría. Pero cuando nosotros tenemos a Jesús, nos hemos entregado a Él y nosotros le tememos a Él, andamos en sus caminos. Podemos ver nuestro versículo que estamos estudiando. Mire, acerca de esa manantial de vida que estamos viendo en Proverbios 14:27. Mire, nos dice esa palabra. Esta palabra nos enseña entonces que ese temor de Jehová es manantial de vida. ¿Para qué? Para apartarse de los lazos de la muerte. La muerte tiende sus lazos. La muerte pone sus trampas, pone sus trampas en el camino a aquellos que no tienen la luz de la palabra de Dios. Mire, y los lleva por caminos equivocados, por caminos confundidos. Y el final es muerte espiritual, separado de Dios, y una muerte física prematura. Tal vez eso no era su tiempo de morir. Tal vez ese tiempo no le había llegado, pero por andar en caminos equivocados, mire, la muerte es como un lazo que está en su camino. Podemos entender entonces, estimados hermanos, amados amigos, cuán urgente es que el ser humano no confíe en su propia prudencia, no confíe en sus propias capacidades, sino que confíe en Dios y pueda entregar su vida a Dios verdaderamente. Y nosotros los hijos de Dios, los creyentes, procurar día con día estar unidos al Señor a través de la comunión por la oración, a través de su palabra y sobre todo ese temor de reverencia y de respeto a Dios, y que Dios tome el primer lugar en nuestra vida. Que todas las cosas que nosotros decidamos en todos nuestros caminos, decidamos que Dios ocupe el primer lugar. Porque como humanos somos incapaces, no tenemos esa capacidad. ¿Por qué? Porque al humano le parece camino recto, camino bueno, ofertas buenas, pero su final es camino de destrucción, camino de muerte, camino sin Dios, camino sin fe y sin esperanza. Que Dios nos bendiga, que Dios nos fortalezca y que tomemos la decisión de temer a Dios y de ponerle en el primer lugar de nuestra vida. Si hay algún amigo o una amiga que quiera recibir a Jesús ahora, le invitamos. Tome su decisión. Cristo le ama. Sus brazos están delante de usted. Sus manos están delante de todo el mundo. Él ama a todo el mundo. Y están ahí invitándonos a venir. Como vimos en el mensaje reciente, donde el Señor dice: entrega, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En buen tiempo te he oído. En buen tiempo te traje salvación. El Señor sigue ahí. Este tiempo es tiempo de Dios. Este tiempo es tiempo de salvación. Es tiempo de preparación. Jesús viene. Cerca está su advenimiento. Y la humanidad debe prepararse para recibirle. Debe esperarle para que le vaya bien, para que sea bendito y sea quitado de los juicios y la destrucción que ya está preparado para un mundo que no teme a Dios, que no se tienta el alma de hacer maldades y que no recibe a Jesús como su Señor y Salvador. No quiere nada con Él. El Señor sigue invitando. Yo voy a hacer una oración. Estimado amigo y amiga, si usted desea, reciba a Jesús, siga esta oración. Querido Señor Jesucristo, a ti vengo ahora, Señor, para decirte que yo reconozco
con todo mi corazón que he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco, Señor, que yo te necesito y hoy decido abrir las puertas de mi corazón y aceptarte como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Te necesito, Señor. Te suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Sea mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Señor, opera en mi vida el milagro del verdadero nuevo nacimiento. Señor, ya no quiero vivir esa vida sin ti, esa vida de necedad. Renuncio a todo lo que no te agrada, oh Dios. Renuncio a la vieja manera de vivir. Cambia mi vida, Señor. Te acepto hoy. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga. Si usted hizo esta decisión de recibir a Jesús, hizo esta oración con toda sinceridad, el Señor ha entrado a vivir a su corazón. El Señor está en su vida. Comience a tener comunión con Él a través de la oración. Ore a Él con sus palabras. Abra su corazón y platique con Él. Háblele todas las cosas que usted quiera hablarle. Él escucha. Lea su palabra. Medite en su palabra. Asista a la iglesia. Busque una iglesia donde se predique de Cristo Jesús para que usted sea alimentado. Si usted vive en nuestro municipio de Rabinal Bajo de la Paz, nosotros estamos en la 4ª calle, 243, zona 1. Los cultos son domingos de 7 a 9 de la mañana. Dios les siga fortaleciendo. Vamos a orar, amada iglesia. Oremos a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas día con día, para que no perdamos el camino, para que no nos confiemos en nuestra propia prudencia. Pedimos, querido Padre, que tu misericordia sea extendida sobre cada uno de tus hijos. Fortalece a tus hijos, fortalece la iglesia. Permite, Señor, que nosotros podamos recibir esa sabiduría día con día. Desata la sabiduría, desata la inteligencia, Señor, que viene de ti. Nuestro corazón te necesita, Señor. Danos sabiduría en tu palabra, sabiduría para la vida diaria, sabiduría para la salvación, Señor. Pedimos que nos ayudes. Abre los ojos de nuestro entendimiento cada día para velar, Señor, en temer tu nombre, en hacer tu voluntad, en procurar agradarte. Gracias, Señor. Padre, yo vengo orando a ti por los hermanos que están debilitados, por aquellos hermanos, Señor, que quizás su fe ha menguado por alguna otra razón. Señor, te pedimos ahora que el poder de tu presencia le fortalezca, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, lo llene ahora. Dale nuevas fuerzas. Desata, Señor, en su corazón la fortaleza, el hambre y la necesidad por ti, Señor. Bendice cada uno de los hermanos, cada uno, Señor, quienes están escuchando esta transmisión, sean benditos y sean llenos de tu poder, llenos de tu presencia. Si hay alguno que está enfermo, Señor, pedimos misericordia. Pedimos que pongas tu mano de sanidad, tu mano de liberación ahora.
porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que entres a esos hogares, a esas habitaciones. Entra, Señor, ahí donde están los enfermos, posiblemente postrados en una cama. Señor, pedimos que pongas tu mano sobre su cabeza, sobre sus hombros, y que toda clase de enfermedad, no importa cuál fuera su nombre, ahora mismo sea desarraigado, sea anulado y cancelado en el nombre de Jesús. Declaramos su sanidad y su liberación en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos siga fortaleciendo, amados hermanos, y les esperamos el día de mañana, domingo, a las 10 de la mañana, a la transmisión con hermano Álvaro. Esperamos que no se la pierda, y también esperamos a los hermanos acá de la iglesia a las 7 de la mañana al culto que le damos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Hasta pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios, prepárate